rogamos y exhortamos. Mire, rogar y exhortar. El apóstol hace el ruego, pero también exhorta, que eso ya viene a ser como reprendernos, para que hagamos algo. ¿Y cómo sigue diciendo? Rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Mira, esta exhortación es en el Señor Jesús. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Conducirnos. El apóstol en aquellas épocas, ellos enseñaban verbalmente cómo la iglesia se debería de conducir. ¿Cuál sería el caminar de la iglesia? Ellos lo transmitían como hoy lo estoy haciendo yo, predicándole al pueblo, transmitiéndole el mensaje de Dios, cómo se debe de vivir. A hoy día también, hermano, la iglesia tiene que escuchar la voz del que predica la palabra de Dios para aprender a conducirnos. Las iglesias caminan a veces como ellas quieren, ¿verdad? Pero no, es la Biblia la que nos va a regir. Debe de ser la Biblia la que hable al corazón de cada uno de nosotros. Debe de ser la guianza, porque ella es la palabra de Dios. Ella es la verdad de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Denle gloria a Dios. No se ponga triste, hermano, alégrese. Cristo vive. Cristo lo ama y Cristo quiere llevarlo con él. Amén. Él está interesado en nosotros. Por eso vino a dar su vida. Así que alégrese y gócese y alabe el nombre de Jesús. Si usted es pentecostés, pues demuéstrelo. Amén. Gloria al Señor. Así que debe de ser, hermano, llevada la palabra, la enseñanza al pueblo, y el pueblo debe de oír. Cuando a la iglesia se le habla palabra de Dios, cómo caminar, hermano, en el Señor, la iglesia debe de escuchar este mensaje. Hay veces, hermano, que de una iglesia a otra cambian cosas, porque el que está transmitiendo el mensaje lo aplica, quizás le pone un poco de lo que él considera, y por eso hace cambios pequeños de una iglesia a otra. Pero el mensaje debe de ser el mismo, que es la palabra de Dios. A través de aquel pastor se llegue la palabra de Dios al pueblo para que se doctrine. Pero la iglesia tiene que oír, hermano. Porque mire, si le dicen a la iglesia, vistan de esta manera, y la iglesia dice, no, vista usted si quiere. Hermano, entonces, ¿cómo llega el mensaje de Dios a tu vida? ¿Cómo es que las personas aprenden si no escuchan al que está predicando? Siempre Dios así estableció desde aquellos tiempos que se escuche al predicador. Y que esa palabra de exhortación que llega a tu vida, a ti surge efecto en ti para hacer un cambio en tu persona. Amén. Hay veces, hermano, que yo me quedo pensando, miro personas que no quieren dar un cambio en su vestir, verse decentemente, y digo, bueno, se les ha hablado, se les ha enseñado, pero ¿por qué no lo hacen? Porque simplemente oyen la palabra de Dios y la tiran. No debe ser así, hermano. La palabra de Dios es para que usted y yo la recibamos. Cuando llega a tu vida, abraza esa palabra y que te sea de bendición a tu vida para corregir tu vida. Porque la palabra de Dios es la que nos corrige. ¿Quién corrige nuestro vocabulario? La palabra de Dios. O sea, Dios a través de su palabra, y alguien tiene que llevarnos esa palabra. Cuando yo vine a Dios y conocí su palabra, y que no deberíamos hablar cosas malas, y un día vi a un cristiano hablando de cosas malas y me sentí decepcionado. Me sentí mal. Dije, ¿cómo es posible? Si es un cristiano. Hermano, es que a veces no recibe, hay rebeldía en el hombre y no recibe esa palabra, y no hay el cambio en nuestra persona. La palabra de Dios debe de ser recibida cuando se nos exhorta, cuando, como el apóstol Pablo exhortaba, y hoy mismo es el apóstol Pablo quien le exhorta de nuevo, porque Él dejó esto para nosotros. ¿Amén, hermanos? Dice, como aprendisteis de nosotros. ¿De quién aprendieron? De los apóstoles. ¿Cómo os conviene conduciros? ¿Cómo conviene que el pueblo de Dios se conduzca en esta vida? ¿Cómo el pueblo de Dios debe de vivir? El pueblo de Dios no puede vivir como la gente de allá afuera, ¿o sí, hermanos? No se puede. Según el apóstol Pablo, dice
que el pueblo de Dios se debe de conducir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que los apóstoles enseñaron al pueblo. Y hoy día, hermano, la iglesia sigue siendo apostólica. La iglesia sigue siendo la iglesia que se dirige por la doctrina de los apóstoles, como está escrito en la palabra de Dios. No es que a cualquiera se le ocurrió inventar algo, sino como está escrito, seguimos esa palabra y sabemos que agradamos a Dios. Porque lo que sigue diciendo el pasaje, dice que aprendiste de nosotros a agradar a Dios. ¿Qué es lo que se aprende de estos siervos de Dios que dejaron aquí en estos libros, hermano? A cómo agradarle a Dios. Cuando vivíamos sin Cristo, caminábamos como queríamos o como alguien nos enseñó. Pero cuando vinimos a Cristo, aprendemos que su palabra, y de ella, hermano, recibimos y empezamos a poner por obra y hace cambios en nuestra persona. Si usted y yo no escuchamos esta palabra o la rechazamos y no la queremos poner por obra, ¿qué cambios va a haber en nosotros? No va a haber, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque la desechamos. Eso es pecado, desechar la palabra de Dios. Conviene agradar a Dios. Dice, así abundéis más y más. ¿Cómo? Abundar en agradar a Dios, hermano. ¿Cree que es importante agradarle a Dios? Claro que sí, la iglesia es llamada para que le agrade a Dios. Usted y yo somos llamados para vivir una vida que le agrade a Dios. Ahora, ¿y qué cosas le agradan a Dios? Hay que ver entonces qué le agrada a Dios. Hay cosas que aborrece Jehová, pero después les vamos a hablar. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Que 6 cosas aborrece Jehová. Cuide que no las haga. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, no estamos agradándole a Él. Y aquí la iglesia es llamada para agradarle. El cristiano tiene que preocuparse por agradarle a su Dios. Como, pongo un ejemplo, quizás corriente, pero como una mujer se preocupa por agradarle a la persona que ama, algo así, debe de preocuparse toda persona por agradarle a Dios. Amén. ¿Están tristes, hermanos? Es miércoles, ¿verdad? Alégrese que Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Mire cómo la iglesia es instruida, hermano, por el Señor Jesucristo, el mensaje de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver, iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios? No está muy difícil saber. Que nos santifiquemos. Que usted y yo busque tener santidad en su persona. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que es de suma importancia, iglesia, que busquemos santificarnos. Amén. Y la iglesia tiene que entrar en esto, hermano, de preocuparse por estar en santidad. No se preocupe por lo que diga el vecino, no se preocupe por lo que diga quien diga. Preocúpese que usted está viviendo en santidad conforme a la palabra de Dios, porque de allí es tu victoria, vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? ¿Acaso vivir en santidad es vivir conforme a una religión? Mire, hermano, vivir en santidad tiene varios puntos que podemos mencionar hoy. Amén. Pero esto es de alta importancia para usted y para mí. La santidad. Sin ella no vamos a ver a Dios, aunque estemos en un templo cristiano. Porque la Biblia lo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ver. Estoy en el verso 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué es eso? Pecado sexual, ¿verdad? ¿Qué nos enseña que si una persona, diciéndose cristiano, anda en estos asuntos, hermano, no está en santidad? Y por ende va a terminar en un lugar desagradable. ¿Está claro? El primer punto que toma en cuenta aquí el apóstol, que se aparten.
de la fornicación. Y el mismo apóstol dijo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todas esas cosas, hermanos, son pecado y te roba tu santificación. Y aquí el Señor dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Gloria a Dios, anímese, hermano. Vuelvo al 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación es cuando una persona es soltera y está teniendo intimidades sexuales con personas. Y adulterio, que es lo mismo, nomás tantito peor, porque ya está casado y anda haciendo estas cosas fuera de su matrimonio. Es un poquito más fuerte porque ya tiene un matrimonio. Pero el pecado es tan terrible uno como el otro. Hermano, que alguien quiere agradar a Dios, tiene que dejar este mal camino. Yo no sé si haya una persona aquí con esta intención de estar teniendo una persona aquí y otra allá, pero si usted anda en esa condición, sepa usted que su condición está crítica delante de Dios. Usted está en problemas delante de Dios. Ni piense. ¿Para qué va a tener una mala esperanza o falsa de que usted va a ir con Dios en esa condición? Olvídelo. O cambia su vida, o hágase la idea que va para el infierno. Viene así de fácil. No se refugie en la idea, oh, Dios es bueno, Él me va a perdonar. Ni en la otra que dice, al último minuto yo me arrepiento. Eso es cuando usted era católico. Pero si usted es cristiano, hermano, olvídese de eso. El arrepentimiento Dios lo da al corazón que lo busca, al corazón que desea santificarse, apartarse. ¿Sabe qué significa santificarse? Es consagrarse para Dios, es apartarse para Dios. Hermano, ese pecado ha llevado a mucha gente a la condenación y sigue llevando a muchos. Es una de las debilidades más fuertes de la carne. Por eso lo pone en primero, lo pone el apóstol. Siempre lo pone primero porque es una de las cosas más terribles para el ser humano. De lo más que va a llenar el infierno de gente. A algunos con esperanza de la tierra de Dios y por vivir una vida así, al infierno. Quizás hoy sea una voz de alerta para algunos de nosotros, hermanos, para que abramos nuestros ojos y no vayamos a ese lugar. No lo oiga de otra manera, sino como una voz de alerta, que debemos de cuidarnos de eso. Es algo que el apóstol Pablo nos exhorta en diferentes ocasiones en la Biblia, que nos apartemos de eso, que tengamos cuidado de eso, porque eso destruye al ser humano, destruye, hermano, en totalidad. Es un pecado terrible. Es una arma de la muerte. Es el aguijón de la muerte. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Es el arma que utiliza para matar, para llevar a la gente a la muerte. Es el pecado. Y este es uno de ellos, que no solo mata a uno, sino mata a los que agarra alrededor. Agarra al hogar parejo. Si es una familia, barre con todos, acaba con todos el adulterio y la fornicación. ¿Sí o no? ¿O qué? ¿No hay miles de matrimonios destruidos a causa de eso? ¿No hay niños traumados a causa de eso? ¿No ha habido muertos a causa de eso? ¿Encarcelados a causa de eso? ¿Hogares destruidos a causa de eso? ¿Economías destruidas a causa de eso? ¿Iglesias destruidas a causa de eso? Con razón el Señor dijo que el que anda en adulterio no es sabio, aunque se crea sabio. ¿Cuál es la sabiduría del adúltero? Dice, nomás que no me vea a mi pareja, que no me guache, que no me cache. Esa es su sabiduría. Pero Dios dice, eres tonto. Eres tan tonto que vas como va el buey al degolladero. ¿Dice la Biblia eso o no? ¿O me lo estoy inventando yo? Eso dice la Biblia. Como va el ave a la trampa para ser atrapado. Imagínate un pez que ve el anzuelo y corre y se lo traga, no sabiendo que allí adentro está un gancho que lo va a sacar y le va a dar la muerte. Eso es el adulterio.
hermanos, pensemos muy bien por qué Dios nos habla de estas cosas. Muy bien, pero nadie puede ser obligado a cambiar. Usted puede, si usted está en ese pensamiento y quiere seguir haciéndolo, hágalo, pero sepa para dónde va. No se engañe a sí mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así dice la Biblia. Muy bien, seguimos adelante. Que cada uno de vosotros, dice el verso 4, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto ayuda para que usted viva una vida en santidad, que tenga a su pareja en santidad y honor. Amén. No desprestigiando a su pareja, eso lo dice la palabra de Dios, para vivir una vida agradable a Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias. No en pasiones de concupiscencias. ¿Qué es eso? Pasiones de malos deseos. O en la palabra se traduce de deseos desagradables a Dios. Que el hombre no debe tener a su esposa haciendo cosas que van en contra de Dios. Cristo vive. Bien. No en pasiones de concupiscencias, como quienes, como los gentiles, estoy en el verso 5, si me va siguiendo, que no conocen a Dios. ¿Quiénes viven esa vida? El hombre que no conoce a Dios. ¿Quiénes viven, hermano, con todos estos problemas? El que no conoce a Dios. Es lo que dice la Biblia. Pero usted, que Dios le ha abierto los ojos, que le ha alumbrado su vida, que le ha dado entendimiento, usted debe entender que eso ya no es para usted, porque usted antes, cuando estaba ciego, usted estaba allá, pero ahora usted ya sabe la consecuencia que tiene esto, y usted debe ser lo suficientemente inteligente para no caer en esa trampa. Cristo vive. Los gentiles no conocen a Dios. En algún tiempo nosotros estuvimos como gentiles. Vivimos como gentiles. ¿Y cómo vive el gentil? Lo que venga primero, lo que la carnita quiera, lo que la carne se le antoje. Pero ¿qué promesa tiene de salvación? Nada. Va a la condenación. Va a la perdición. No hay esperanza para él. Pablo dijo, como los otros que no tienen esperanza, y se refiere a ellos mismos, no tienen esperanza, van a una condenación sin, hermano, ni siquiera pueden ir a un juicio. Y si van a un juicio es para declararle su sentencia. Qué triste, pero usted no, hermano, usted tiene a Cristo, usted tiene que vivir una vida como Dios manda, una vida cristiana. Gloria a Dios. Que ninguno agravie, en el verso 6, ni engañe en nada a su hermano. A ver, ¿alguien lo leyó conmigo? Verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada. A ver, hermanos, vamos a hacernos un análisis de conciencia. ¿Usted no engaña ni agravia a nadie? Porque el cristiano debe de ser una persona limpia. Eso es lo que Dios quiere, lo que pide. Que ninguno agraviemos a nadie. ¿Qué es agraviarle? Es ofender, lastimar, perjudicar, defraudarle, quitarle algo, robarle. Este mundo se vive así, hermano. Vive de robos, vive de engaños, vive de maldades. Pero el cristiano es llamado para ser limpio delante de Dios. Por eso es que los cristianos no pueden ser políticos. Porque ¿dónde han visto un político que sea decente? Es como o agua o aceite, una cosa o la otra, no se puede mezclar. Es por eso, hermano, que muchos trabajos el cristiano no los puede hacer, porque es llamado a ser una persona que no defrauda, que no perjudica. Es una persona prácticamente indefensa, pero que no está queriendo defraudar a los demás. Hermanos, en este mundo se mueve todo eso terriblemente. ¿Sabían eso?
Me recuerdo ahorita de que veníamos en el avión y nos hacen una tremenda trampa los de la aerolínea, la American Airlines. Una trampa que ellos la hacen, pero para ganar dinero, por una fraude prácticamente, pero legal. Ellos tienen que hacerlo legal. Para mucha gente la estafan de esa manera. Fraude. ¿Cómo puedes trabajar en fraudes? Tremendo. Y así hay muchas cosas. Rentamos un auto que estábamos en Cabo San Lucas, ¿y qué cree? La señora que iba a pagar, íbamos a pagarle lo de la renta, nos quería hacer un fraude también ahí. ¿No me cree? Ahí estaba, la hermana Nelly era que estaba ahí. A mí se me andaba subiendo los chapis ya. Mire, nos rentaron el carro y le tomaron fotos para ver que estuviera igual cuando lo entregáramos. Cuando lo entregamos, le falta una tapa. De las tapas que van en el ring. ¿Qué tanto valen las 4 tapas? ¿Alguien ha comprado eso? $25 las 4, ¿verdad? Me dice, son $130 por una de las tapas que se perdió. Digo, oye, pues te voy a pagar el carro, es un carrito viejo. Y no, te voy a pagar medio carro por una tapa, yo sé lo que vale. Si tiene usted tiempo, tenemos el vuelo en unos minutos. Si tiene tiempo, vaya y cómprela y póngasela. Sabía que no tenía tiempo. Le hablo a mi hermano, quien es conocido de ellos allí. Se acabó el problema, luego, oh, no le vamos a cobrar. Y el muchacho le dice, mire, aquí está, sí tenía la tapa cuando se lo llevaron. Era un fraude. Ellos viven, comen, es su alimento día a día. Fraude, 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 fraude. Y si no hay fraude, no comen. Pero el cristiano es llamado a no andar haciendo fraudes. Usted es llamado a vivir una vida limpia. Yo soy llamado a eso, hermano. Y ese es el reto que tenemos, ¿sí o no? Sí. El cristiano también tiene luchas, tiene pruebas, tiene tentaciones de agarrar lo que no es de él, de cometer un fraude. No quiere perder muchas veces. Pero para eso nos llamó Dios, que vivamos una vida limpia. Tiene de ser el pueblo que se mantiene limpio aquí en la tierra. Y si usted como cristiano es fraudulento, ¿cómo serán allá afuera? Cuidado, hermano, no haga fraude a nadie, porque eso usted desagrada a Dios. ¿Aló? ¿Estamos acá, hermanos? Es la Biblia la que dice en el verso 6 que ninguno, ¿cuántos? A ver, ninguno, ni usted tampoco, que está calladito, tampoco usted. Si se calla para usted hacer el fraude, no, usted tampoco tiene derecho a hacer fraude. La Biblia dice ninguno, y tiene que grabarse acá, ninguno defraude a nadie. ¿Sí me vieron? Cuando le venga la intención, oh, yo tampoco, diga, yo tampoco debo hacer fraude. Que ninguno agravie ni engañe a nadie, en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. Oh, pues no que nomás era puro amor. Dios es amor y Dios, no, hermano, Dios es el Señor. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. La Biblia dice que Él juzgará. Él llamará a cuentas. Él pagará a cada uno conforme a su obra, sea buena o sea mala. Así que como Él es tan bueno, todo nos va a dar bueno. No, usted tiene que hacer algo. Es que nos confundimos, hermano. Como Él es puro amor, no pasa nada. Cuidado. Porque Él dice que Él es vengador de todas estas cosas. En otras palabras, las personas que andan haciendo estas cosas se van a enfrentar con Dios y para juicio, hermano. No cree que para que le diga, ay, mijito, qué cochino eres tú allá en la tierra, pero ya llegaste acá. No. ¿Y por qué dice que hay un lugar que hoy está el crujir de dientes? ¿Para qué lo quiere? Piense, ¿para quién? Cristo vive. ¡Ánimo! Dice la palabra del Señor, vengador de todo esto es el Señor. Como ya os los hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Dios no llamó a la iglesia para que sea una iglesia sucia, inmundicia, suciedad. Dios no le llamó a usted y a mí para que vivamos una vida en suciedades. No. Nos llamó para santificación. ¿Para qué te llamó? Santificación. Para que seamos santos. Santos sus ojos, santos su boca, santos su pensamiento, santos sus manitas. Todo su ser debe ser santo para Dios. Alguien cantó el canto, cuidaré mis ojos. ¿De qué los cuida? Que no se los pique con un pico por ahí, no. También, ¿verdad? Pero que ven sus ojos. Cuido mis oídos, de que oyen. Cuido mi boca, de que habla, porque la boca hace daño, hermano, terriblemente, ¿sí o no? Y esa mente que nos lleva, que nos arrastra a hacer cosas que no, debe estar sujeta a Cristo. Debe, porque es donde está lo que es la santificación del hombre. Dios nos llamó no a ser gente inmunda, no a ser gente pecadora, no a ser gente de maldad, de iniquidad, sino a que seamos santos. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando la gente desecha la palabra de Dios y esta enseñanza, está desechando a Dios. Si alguno de ustedes desecha esto, no me desecha a mí. Está desechando al Señor, al dueño de la palabra, al dueño de la iglesia, es el que se le desecha. ¿Cómo desechar a Dios? Cuando desechamos su palabra. Esa es la manera que el hombre desecha a Dios. Pues yo no desecho a Dios, nomás su palabra. Bueno, ya Dios se fue. Al desechar su palabra, todo se ha acabado. De la única manera que Dios nos habla realmente con seguridad, ¿cuál es? La palabra. La enseñanza que Dios nos da y que quiere que respetemos, ¿cuál es? Su palabra. Por eso cuando desechamos esta palabra, lo hemos desechado a Él. Y aunque la gente diga que no hay condenación ya, que una vez salvo, siempre salvo, si desecha la palabra de Dios, hermano, no tiene garantía de ser salvo. Porque ha desechado a Dios. Es su palabra, hermano. Así que es necesario que el hombre no deseche esta palabra. La reciba en su corazón y empiece a trabajar en ella y ponerla por obra para agradar a nuestro Dios. ¿Cuántas cosas, hermano, hay que el hombre hace y desagrada a Dios? Y cómo la gente defiende el pecado. Hay grupos de gentes que están defendiendo un pecado y se dedican a defenderlo, dan su vida para defender su pecado. Y hay otros que se dedican a denunciar el pecado. Y ya hay pleito entre ellos. Y ya hay enemistad, hermano, que no quiera uno. Nosotros somos los que denunciamos el pecado. Y los que favorecen el pecado están en contra. Hablar de lesbianismo, homosexualismo y cuantas cosas usted quiera. Están a favor. Bueno, hay gente que defiende la borrachera. Increíble, pero hay gente que defiende eso. Y nosotros, no es que nosotros estemos en contra de ellos, es que la palabra de Dios lo rechaza. Y no podemos irnos en contra de la palabra de Dios. Esas cosas roban la santidad. Cuando la iglesia cae en la trampa de ir aceptando toda esta basura, hermano, el Espíritu Santo se va. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristes. ¿Y cómo se contrista? Empezando a ir en contra de la palabra, empezando a abrazar el pecado, a vivir en pecado. El Espíritu Santo se contrista en nosotros. Y entonces, hermano, nos sentimos vacíos, secos. Ya no sentimos nada. Es más, así oímos a alguien hablando de Dios, hasta nos molesta, porque estamos totalmente fríos, apartados. Y se acostumbra la gente, hermano, a vivir sin la presencia de Dios. Óigame, la iglesia se acostumbra a vivir sin la presencia de Dios. La iglesia tiene que estar acostumbrada, porque lo último que leímos dice, el Señor también nos dio su Espíritu Santo. Él tiene que estar con nosotros.
Y si Él no está, hermano, porque lo contristamos, después nos acostumbramos a una rutina de venir a la iglesia, pero sin sentir su presencia. ¿Cómo está usted? ¿Siente las corrientes de agua viva que corren por su ser? ¿Siente el Espíritu Santo cuando viene a la iglesia, cuando empieza a clamarle? Si usted dice, hermano, yo no siento nada, pregunte por qué. Empiece a clamar a Dios, empiece a buscar a Dios, deje las cosas que está ofendiendo a Dios y vuélvase a Dios. Ese es el llamado de Dios. Vuélvase a Dios para que Él se vuelva a usted. Porque si nosotros, hermanos, estamos nomás como acostumbrados a venir a la iglesia, pero no buscar esa santa presencia, entonces pasamos a ser religiosos y no verdaderos cristianos. El cristiano tiene que sentir la presencia de Dios. Póngase un reto de que todas las veces que usted viene acá, usted no salga de acá sin que sienta de la presencia de Dios en su vida algo. Eso es lo mejor. Y no es por lo que vamos a vivir por lo que sentimos, pero esto te motiva, te anima y te hace sentir que tú estás en comunión con Él. Pero si tú no sientes nada, hermano, te hace sentir que andas lejos de Él. Y efectivamente, claro que nos guiamos por la palabra de Dios, pero es necesario sentir que está el Espíritu Santo dando testimonio a nuestra vida de que Él está con nosotros. No se ponga triste. Cristo todavía no viene. Tienes esperanza, yo tengo esperanza. Si enderezamos nuestras vidas, hay esperanza. Si el Señor Jesucristo viene y se lleva a la iglesia y uno de nosotros nos quedamos acá, entonces sí, tírate a llorar, hermano, porque... Pero hoy tienes esperanza. Si está haciendo lo malo, apártese de ese camino de iniquidad. Tome en serio a Dios. Vuélvase a Él y Él se volverá a usted. Busque sentir su presencia todo día de servicio. Y hermano, estarás sintiendo esa presencia de Dios en tu vida. Cada uno de nosotros deberíamos, cada uno de los que están enfrente, de los que predicamos, de los que tocan, de los que cantan, deberíamos de sentir esa presencia de Dios todos los días, hermano. Y si alguien no la siente, pregunte por qué. ¿Estará agradando a Dios con su vida? Es necesario sentir esa presencia de Dios. Terminamos. Quiero invitarle que esté sobre sus pies, hermano. Quiero llamarle ahí con usted de pie, de que usted cierre sus ojos y hágase un análisis de conciencia en su vida.